Una vez más nos encontramos aquí frente a frente, fíjate qué fácil es decirlo, frente a frente. Entre personas que quieren adentrarse en el conocimiento de donde ellos viven o donde son originarios, o que tuvieron un abuelito hace 30, 40 años, o un bisabuelo que les contó cosas del pasado, que les contó de aventuras, que les contó de guerras, de invasiones extranjeras. O sea, esto es lo que manejamos en nuestras intervenciones, que lo hacemos con un gran gusto y que una vez más concurrimos ante ustedes con un gran placer. Veremos ahora el tema, uno más de los temas de nuestras regiones, y acuérdense que la historia es básica para que una cultura, sea la que sea en el mundo, sobreviva. Vamos a tocar ahora a los pápagos o pimas altos. En lo que es el desierto de Sonora, desde hace más de 3,000 años, hubo unos grupos de indígenas ahí que eran nómadas, que vivían en el desierto y que pudieron sobrevivir porque llegaron a conocer la agricultura y desarrollaron organizaciones sociales un tanto más complejas que los grupos tradicionales. Estos grupos estuvieron, como quien dice, dirigidos de una manera teocrática por creencias en un personaje divino que era Itoy, el hermano mayor. ¿Qué función tuvo el hermano mayor para los pápagos o para los pimas o pimas altos? El hermano mayor les enseñó, según su tradición y su religión, cómo sobrevivir en ese mundo del desierto, cómo encontrar un cactus y poder sacar un poco de agua de él, cómo vivir de la recolección de frutos o de pequeños animales en la cacería. O sea, Liitoy es el alma de los pápagos o pimas altos. Hay que ver que este grupo indígena que vivía en esa parte del desierto de Sonora, una parte muy grande, hace muchos 3,000 años lo hemos mencionado, eran diferentes denominaciones de grupos, según la región ecológica en el que estaban. Unos eran los areneños del rumbo del Pinacate, ese famoso cráter volcánico de míticas explicaciones por don Gumersindo Esquer en su libro Campos de Fuego, que fue la primera obra, yo creo que de ciencia ficción en México. Y después venían los gileños, que les correspondían a indígenas que estaban pegados a el río Gila, allá cerca de Phoenix ahora, y los demás eran conocidos como la gente del desierto. Pápago, ¿qué quiere decir? Pápago es homónimo de Tohono O'odham, que quiere decir comedores de frijol. Estos pueblos indígenas eran especialistas en el cultivo del frijol y lo tenían como uno de sus mejores alimentos. Cuando llegan los españoles, estos grupos, Tohono O'odham, pápagos, pimas altos, vivían en lo que se llamaba la pimería alta o la papagüería, que comprende el río Santa Cruz, que entra de Sonora a Arizona actualmente, hasta el río Colorado, o sea, un gran territorio. Evidentemente tienen el periodo del contacto los pueblos que todavía que están más cerca para acá de nuestra geografía sonorense. A partir de 1687 reciben el mensaje de europeos, entre ellos el padre Eusebio Francisco Quino, quien fundaría una veintena de misiones entre 1687, que llega a Cucurpe, que quiere decir Cucurpe, donde cantó la paloma, donde era la frontera de la cristiandad, hasta 1711, en que muere en Magdalena al inaugurar una nueva capilla para
San Francisco Javier. En 1695, estos pápagos se rebelan, toman ranchos de los europeos, los depredan y destruyen la misión de Caborca y asesinan ahí al padre Francisco Javier Saeta, de origen italiano, y de los grandes y personales afectos del padre Eusebio Francisco Quino, quien lo había traído, y era un hombre de apenas 31 años. Saeta, qué curioso, muere asaeteado por las flechas de los Pimas, rebelados en 1695. Producto de esa rebelión de 1695, poco tiempo después, se da una matanza por los españoles de grupos pápagos en gran cantidad, en lo que se llamó la matanza de El Tupo, en el noreste de la hoy ciudad de Magdalena, y por la cual fueron destruidas las misiones de Tubutama, de Caborca, de Imuris y de San Ignacio. Vendría después, para 1751, una rebelión de otro indígena, Pima o Pápago o Tojono o Odam, que se llamó Luis del Sáric, y que esto provocó problemas importantes en esa zona. Fue una zona difícil y que para 1840, al llegar colonos europeos por el rumbo alrededor del hoy Caborca, se da otra rebelión que es sofocada para 1843. Al igual que los ópatas, los pápagos o estos comedores de frijol, tan bueno el frijol, ¿verdad? Desgraciadamente, muchas veces si le ponen de más manteca de cochi, con todo respeto por los que no son de estas latitudes, manteca de puerco y queso y unas buenas tortillas de harina, pues, y chile colorado, pues no hay mejor alimento que hacer, aunque los químicos te obliguen a que vayan a hacerte tu análisis para ver qué tan mal andas del azúcar. El hecho es que la comida sonorense es difícil y hace daño. Los ópatas, al igual que los pápagos, eran enemigos jurados de los apaches. Acuérdense que mencionar apache en Sonora, como en Chihuahua, como mencionar comanches también en lo que es en la parte de Coahuila, sobre todo apaches en Sonora, era una calamidad que únicamente se elimina hasta 1885 en Sonora, y evidentemente estos pápagos con gusto combatían a los apaches. Cuando viene la guerra con los Estados Unidos, 1846-48, es evidente que al perder territorio, prácticamente más de la mitad o la mitad de la Pimería Alta queda en los Estados Unidos, en el hoy estado de Arizona. Y los lugares sagrados de los pápagos quedan en dos partes. Y pues estos tenían que trasladarse para allá y que muchas veces hasta los dejaban pasar sin pasaporte. Y en 1911 se da un fenómeno interesante de que se pretende formar la Papago Good Indian Government League, o sea, una liga de pápago para fusionar a todos los grupos de este mismo origen. Curiosamente, en las fiestas de Magdalena que se dan el 3 de octubre de cada año, que es día de San Francisco de Asís, aunque el original San Francisco es Javier, que se celebra el 3 de diciembre, pero el frío, al frío obligó al que cuando salen los jesuitas expulsados en 1767, pasa la fiesta del 3 de diciembre, pasa el 4 de octubre, donde hasta el día de hoy siguen celebrándose las famosísimas fiestas de San Francisco en Magdalena. En esas fiestas los pápagos siempre han sido, al igual que otras etnias, pero sobre todo los pápagos, en grandes protagonistas de esos eventos, por sus devociones cristianas, pero también, ¿por qué no pensarle?, por sus devociones paganas, en las que encuentran sus diversiones. Encontramos las diversiones todos los seres humanos.
De niño me tocó ir en los 50 a esas fiestas de Magdalena, las recuerdo con mucho cariño, y ahí me atrevo a esbozar para cerrar un concepto. Los que vamos a Magdalena a esas fiestas tenemos 3 devociones. Vamos y les pedimos que a mi mamá se alivie o que a mi papá se le quite un poco lo borracho y a mi tío, qué sé yo, las mandas, aquello, voy a hacer una manda y luego te ponías una media camisa como un hábito franciscano café, aunque los jesuitas usaban negro, pero ahí hay café y negro, una conjunción entre 3 elementos que la gente tiene devoción en Magdalena. Hoy inclusive allá para hay una nueva capilla dedicada a San Francisco, pero son 3 San Franciscos. Es importantísima históricamente porque desde hace siglos la presencia de los pápagos en las fiestas de San Francisco en Magdalena han sido parte vital. En parte, evidentemente, por la cuestión religiosa, van ellos, y vamos muchos, porque en los 50 me tocó acudir, en los años 50 del siglo pasado, estando chamaco, me tocó ir y ver que la devoción ahí se mezcla entre 3 personajes, que son San Francisco Javier, santo jesuita, que se celebraba el 3 de diciembre, San Francisco de Asís, santo franciscano, que se celebra el 4 de octubre y que suplió la orden franciscana a la orden jesuita cuando los jesuitas fueron expulsados del reino español en 1767, y otro Pancho, curiosamente, Eusebio Francisco Quino, que muere el 15 de marzo de 1711 en la capilla precisamente dedicada a San Francisco Javier por el padre Agustín de Campos. Y evidentemente, ¿qué pasó? Los indígenas que fueron en esos tiempos, que en esas devociones, vieron un santo, vieron un muerto acostado ahí en lugar de un San Francisco Javier. Entonces, en Magdalena hay 3 Panchos. El trío Los Panchos siguen cumpliendo devociones, siguen cumpliendo los favores que la gente le pida, y todavía encuentras que es una cosa maravillosa, que es cómo sobreviven las costumbres a toda la gente. Aquellos que por manda o por obligación, por el favor pedido, recibido o no, se ponen la mitad de un hábito de color café, con inclusive con un cordón blanco en honor al hábito franciscano, en esa conjunción de 2 órdenes religiosas, jesuita y franciscano, y la figura esencial del hombre más importante de Sonora o adoptado por Sonora en el mundo, que es Eusebio Francisco Quino, de gran papel cultural en esta zona, sobre todo de la Pimería Alta. Así ha sido la intención de hablar de los yaquis, mayos, pápagos. Próximamente hablaremos de los seris, hablaremos de los ópatas, de los guarijíos, hablaremos de los cucapás, de los quicapús, y hablaremos también de otras etnias del sur del país que sobre todo en la costa de Hermosillo y en la parte de Pesqueira, entonces se han ido llenando de personas que se quedan a vivir después de venir a trabajar en la cuestión de la uva o de hortalizas o qué sé yo. Y ya son más, casi son más que muchas de las etnias originales sonorenses. Amigos míos, una vez más, agradezco infinitamente su apoyo y no se olviden que en estas modestas cápsulas algo aprendemos. ¿Y saben quién aprende más? Yo, porque vuelvo a estudiar en las madrugadas para tratar de decirles aquellas cosas que el tiempo, desgraciadamente, si no vuelve uno a ellas, se les olvida.